Bendito Padre y Dios, te damos gracias, Señor, por estos momentos en los que tú permites que estemos en comunión, reunidos, un grupo de tus hijos, Señor, para oír tu voz, para adorarte, para honrarte, para buscarte, Señor. Pedimos por nuestros corazones para que los prepares para recibir tu palabra, Señor. Te pedimos por los maestros para que los bendigas, por los ancianos, por los enfermos, por la humanidad completa, Señor, te rogamos, especialmente por salvación. No nos queremos olvidar del hermano José Reyes. Te pedimos para que lo bendiga, Señor, y lo ayudes en todo lo que él necesite para seguir haciendo tu obra. Te rogamos asimismo por nosotros, para dar prioridad a tus cosas, Señor, para apartar tiempo siempre para ti, para tus cosas, Señor. Te damos muchas gracias por todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, sí, Amén. hermano. Ya, muy bien. Entonces, estamos en el capítulo 5 de los Gálatas. Vamos a retomar. Vamos a empezar a leer desde el verso 18. Y ahí vamos a seguir viendo los significados de algunos términos, ¿ya? De algunas palabras, las obras de la carne en este caso, que los comenzamos y vamos a tratar de andar más rapidito para alcanzar lo más posible. Entonces, verso 18 del capítulo 5 de los Gálatas dice así: Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta ahí nomás. Entonces, cuando habla de las obras de la carne, está hablando de una realidad que todavía puede manifestarse en los creyentes, pero lo expresa para demostrar que hay una oposición y además para no confundirse y decir que alguna de estas cosas que alguno hace pueda ser fruto del Espíritu. Por eso lo identifica, para que nosotros podamos conocerlo y también saber que hay la posibilidad de, al conectarse con la carne, con la naturaleza caída, la posibilidad de llevar a cabo estas cosas. Entonces, el apóstol Pablo aquí lo da a conocer, primeramente, en el sentido de que si ellos se ponían bajo la ley, como lo estaban incitando los judaizantes, iban a llegar a manifestar estas cosas, porque la ley lo que hace es animar la carne y animar el pecado. Y en contrapartida está el Espíritu de Dios que ha venido a manifestar el fruto, que es el fruto que identifica en algún sentido a la persona del Señor, su carácter, pero en el fondo es manifestar lo que es de Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces, la vez anterior me parece que llegamos hasta las iras, ¿ya? Hasta las iras, y ahora vamos a ver las, la palabra que significa contiendas. Entonces, ahí tenemos las contiendas, que son en realidad es el espíritu de partido. Entonces, cuando hay pleitos, celos, iras, contiendas, empieza a dividirse el asunto. Entonces aquí alguno toma partido por algún grupo de esas distinciones que han pasado en este caso en la iglesia. Entonces dice: ambiciones egoístas, espíritu de partido,
denota ambición, buscar uno lo propio, rivalidad, siendo la voluntariosidad una idea subyacente a la palabra contienda. Por ello denota formación de partidos. Se deriva de una palabra que significa un asalariado, uno que recibe pago, que busca el pago. De ahí el significado de tratar de conseguir seguidores, divisiones, facciones. No es improbable que el significado aquí sea el de rivalidades o mezquinas ambiciones. Por ejemplo, Aristóteles, que usó la palabra para referirse a la conducta de los instigadores políticos. Mire qué cosa extraña esta. Ya. Que buscan alcanzar posiciones elevadas y privilegios mediante manejos turbios. Qué extraño, ¿eh? Ya, entonces, Aristóteles ya lo usaba de esa manera, caracterizando a los instigadores políticos, ¿verdad? Que buscaban a alcanzar cierta posición. Entonces aquí, después de los celos, iras, vienen estas contiendas, que es un espíritu de partido, ¿ya? Es una obra de la carne. Aquí estamos viendo aquí, leyendo las descripciones para sacar mayor provecho. Después viene otra obra, que son las, las disensiones, ¿ya? Las disensiones es muy parecido, ¿ya? En la palabra partidismos, ¿ya? Viene una palabra que significa partir en dos, partimiento en dos, o sea, dividir. Esa es la palabra disensión. Entonces, eh, un estar aparte. La raíz de la palabra indica división. ¿Ya? En Romanos 16, 17 lo voy a leer, lo usa y lo dice así. Romanos 16, 17. Dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, es decir, los que quieren partir, ya lo que tiene que mantenerse en unidad como uno, hay algunos que lo quieren partir. Entonces dice que os fijéis en los que causan divisiones, que estéis atentos. Y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Primero Corintios, eso era la doctrina, ya era la doctrina errada, estaban entrando con la filosofía de los hombres, como vemos desde el capítulo 1 en adelante, las divisiones, los sismas. Entonces dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, partimientos, ¿ya? Los que quieren dividir lo que tiene que mantenerse como uno. Y la otra, que también va unida, por eso va seguido, las contiendas, el espíritu partido, las disensiones, los que quieren dividir en dos, y las herejías, que es la palabra sectarismos. Esa palabra significa desunión, las herejías. Vamos a leer la descripción que tenemos. Entonces, sectarismo, desunión, intrigas partidarias, preferencias, ya, lo que forman los partidos, las preferencias. Denota una elección, luego aquello que es elegido. Es decir, una persona se pone al lado de algún grupo o de algún partido, piensa y escoge. Eso no debe de ser en la iglesia, de seguir a uno o a otro, porque lo que hay que seguir es una sola cosa, la doctrina de la Escritura. Y es por eso que se producen las herejías, ¿ya? Que es la palabra que tiene que ver con las sectas, ¿ya? Las sectas son las que se dividen, se apartan, porque tienen sus propios pensamientos y las personas los siguen. Esa es la palabra herejía o sectarismo. Dice, y por ello una opinión, especialmente una opinión voluntariosa, que toma el lugar del sometimiento al poder de la verdad y que conduce a la división y a la formación de sectas. Entonces, la carne que hace eso, la obra de la carne hace eso, divide, no tiene la idea de Dios, por ningún motivo. Entonces, tales opiniones erróneas son frecuentemente el resultado de la preferencia personal o de la esperanza de beneficio. Veamos 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro 2, 1 al 3. Dice así. 2 de Pedro 2, 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros en el futuro,
es decir, como ahora ya, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Entonces aquí están los falsos, ¿ya? Los que niegan al Señor. Por causa de ellos la verdad es blasfemada. Y también dice que hacen mercadería, ¿verdad? Hacen negocio de vosotros con palabras fingidas. Y muchos siguen a esta gente. Y pues se produce la división. Entonces, esa es obra de la carne. El Señor nunca ha llamado a eso. Y tenemos ahora las envidias, ¿ya? Las envidias, Mano, sí, ¿podría dilucidar un poco el tema de cuando él, por ejemplo, dar ejemplos de doctrina fundamental y doctrina no fundamental, en el sentido de que yo he escuchado de asambleas que se separan o se crean divisiones debido a diferencias doctrinales, pero no que nieguen al Señor, sino que son cosas como más sutiles, no sé cómo llamarlas. claro, lo que pasa es que todo es importante. Algunos hablan de doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias, de las cuales, entonces, las secundarias, hay algunas que no están tan claras. En esas hay que dejarlas allí. Pero eso no tiene por qué provocar ninguna división. Si no dejarla en mano, no tenemos claridad sobre eso, dejémoslo ahí, esperemos que el Señor lo aclare. Y de hecho, en el tiempo, por ejemplo, ha habido siglos en que se ha tratado lo que es la persona del Hijo. Eso se trató en distintos concilios, etcétera. Luego, la obra del Espíritu se trató, se discutió, hasta llegar a unas conclusiones, algunas más fundamentales, otras que quedan ahí en espera, hasta que el Señor dé luz. Y las últimas, las más notorias, son la de la escatología, de las cosas futuras, que son las que se trataron especialmente en el siglo XX, 1900 y tanto. Entonces, son temas que se han tratado y Dios ha ido aclarando y se han reunido los creyentes de distintas líneas en concilios para tratar estos temas. Entonces, hay cosas que son fundamentales, ¿ya? Que la salvación, ya, la salvación por la fe, etcétera. Eso, la realidad del Espíritu Santo. Hay cosas del bautismo que algunos enseñan una cosa, otra. Entonces, por eso se les llama a algunos los fundamentalistas, que son, se les llama los bautistas, incluso los pentecostales, un poco, ya tienen cosas raras, pero en cuanto al Evangelio, la salvación, pero las cosas que, que a veces son más atractivas impiden la claridad del Evangelio, pero el Evangelio está. Entonces tenemos los mormones, testigos de Jehová, que realmente son sectas, o sea, son sectas que niegan lo fundamental, que niegan al Hijo de Dios, su deidad, etcétera, la niegan de plano, ¿ya? Entonces ahí ya es más fundamental. Pero tristemente la división a veces se provoca no por doctrina, sino también por deseos de control, deseos de señorear. A veces dicen, no, lo que pasa es que este hermano enseñaba así, y a veces no es así. Es simplemente que muchas rupturas se producen porque uno quiere tomar el control del lugar. Eso sucede mucho, muchísimo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, provocan una, una un pensamiento, sentimiento negativo de la otra persona para que lo rechacen, ¿ya? Pero muchas veces esa persona también atrae otra gente, la atrae y ahí se provoca la división. Ahora, las fundamentales no necesariamente son las del motivo, ¿ya? De la división. Son secundarias, pero no deja de ser importantes. Por ejemplo, el vestido de la mujer, el hablar o no hablar de la mujer en culto, en público, por ejemplo, el divorcio, que ya todos se están uniendo al divorcio, tristemente, y una doctrina totalmente, a mí me parece, fuera de lugar en la escritura, si uno con sinceridad lee la escritura. Lo que pasa es que aquí quienes entraron con esa doctrina especialmente, que es muy fuerte,
lo hicieron con otras motivaciones. Son motivaciones más bien de personales, de intereses personales, de las iglesias. Pero alguno por ahí le llamó la atención y empezó a tomarle gustito y entró en la asamblea. Todas esas cosas que, las cosas que hay que defender son aquellas que son fundamentales en todo sentido, en cuanto a la salvación, en cuanto a la santidad, lo he dicho muchas veces, a la pureza. Y me parece que eso se ha dejado en segundo lado en cosas que se han decidido. Entonces, como te digo, muchas veces esa división, esos partidismos, no necesariamente son por doctrina, sino a veces, por ejemplo, Diótrefe, tercera de Juan, no era por doctrina, es que él quería controlar todo, simplemente eso. Y a los que estaban en desacuerdo con él en cualquier cosa, con su forma, afuera nomás. Y no recibía a los que recibía a ellos. A los que los recibían a los otros, tampoco los recibía y los echaba. Entonces hay distintas formas, a veces son doctrinales, a veces son con otra intención. Gracias, hermano. Es amplio, pero yo te digo así más o menos en forma general porque no todos dicen la verdad, po, ¿ya? No todos dicen la verdad, todos quieren ellos, muchos quieren, como te digo, tener se sienten bien con el poder, ¿ya? Bueno, pero eso el Señor lo juzga. Mira, el Señor juzgará, dice, mira, lo voy a leer, ¿ah? Primera de Corintios 4, dice así. Dice 4:5 de Primera de los Corintios, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No hay que ser un ente de división, ¿ya? No hay que ser un ente de división, pero sí hay que entender que no necesariamente el que queda mal, el que realmente está mal. Pero muchas veces lo mejor es dejar esto al momento que el Señor juzgará las cosas que no se ven. Hay cosas que son evidentes, que son claras, que la hermana está mal, ¿ya? Esas se pueden juzgar porque son claras. Pero muchas veces las intenciones del corazón no las ve uno, pero sí Dios las ve, y eso hay que dejarla al final, cuando sea el juicio en el tribunal de Cristo. Entonces, claro, uno se da cuenta de muchas cosas, carnalidades, falta de doctrina. Hay hermanos que son ancianos y no entienden nada de la Biblia, disculpa, no entienden nada de nada, lo que le dicen creen. Entonces, en el fondo, ah, el nivel espiritual, el nivel de entendimiento de la Biblia, el que provoca estas cosas. Y van a seguir avanzando de esa manera. Por eso es tan importante estudiar la Biblia, saber cómo actuar en esas situaciones. Hay que dejar al Señor. Uno se puede enojar, uno puede incluso tomar partido, pero no hay que hacer eso de la carne. Hay que dejarlo al Señor, no. En su momento Él hará juicio. Pero nunca, nunca, jamás provocar una división, un rompimiento. Ser ente de provocación de un rompimiento, aunque no esté de acuerdo. Nunca, jamás eso. La iglesia hay que cuidarla dentro de lo que es posible, hay que cuidarla, guardarla y no ser, eh, ¿cómo se llama?, activo en algo así. Entonces, envidia, dice, desagrado contra lo que tiene el prójimo. Es el sentimiento de disgusto producido ante la prosperidad ajena. Aquí se trata del espíritu resentido contra el que tiene o alcanza posiciones que el envidioso considera que debieran ser suyas o que las desearía para sí. Pero está en el ambiente de la división, entonces en el fondo también a veces esas divisiones y distinciones son la envidia. Entonces quiere tener lo mismo que el otro y provoca la división para tener lo mismo que el otro. Hay muchos que hacen su propia iglesia para tener medios y medios que el otro tiene, o sea, se sienten envidiosos del otro que tienen dinero y ellos quieren tener eso y hacen sus divisiones, ya hacen sus sectas para tener eh, de forma inadecuada, claro, esos medios. Y ahora tenemos entonces, desde los primeros, fornicación, inmundicia, lascivia, esos se centran en aquello que es manifiesto
del pecado del hombre que no teme a Dios, no temen a Dios. El otro grupo es la idolatría y hechicerías, ¿ya? Por ejemplo, en Romanos, cuando ellos rechazan a Dios, se tienden hacia el pecado, hacia la inmoralidad, hacia la homosexualidad y también hacia todo tipo de lascivia, todo tipo. De tal modo que las mujeres se juntan con las mujeres. El lesbianismo se provoca por causa de que el hombre se tira al homosexualismo. Entonces, el hombre con el hombre, entonces la mujer dice, bueno, nosotros hagamos lo mismo. Pero todo eso porque es el pecado del hombre que se manifiesta, pero porque no reconocen a Dios y no glorifican a Dios. Eso, Romanos capítulo 1 está eso. 1 y 2. Ah, con el chico, con Seba. Martita, el micrófono, Martita, por favor. Gracias. Gracias, Martita. Entonces dice, eh, idolatría y hechicería. Entonces es un reemplazo de Dios. ¿Qué cosa? Tiene otros dioses y además con la hechicería ellos buscan eh, poder complacer las cosas que desean, con la magia y todo eso, y dejan a Dios, lo reemplazan. Lo otro en adelante, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía y envidia, es como una escala que va subiendo hasta llegar cada vez a una situación en que la carne hace lo suyo y provoca todo tipo de destrucción, en este caso, si es que entra estos pecados en la iglesia. Y ahora viene borracheras y orgías, ¿ya? Que son aquellos que se manifiesta en el hombre por sí mismo, porque en el fondo no se goza con Dios, no busca a Dios, Dios no es suficiente para él o para ella, y busca otras cosas para ser llenado. Entonces dice las borracheras. Lo voy a leer en descripción, mejor, ¿eh? Ya dice, un exceso en la ingestión de bebida alcohólica. Súper caballero va a decir las cosas de este hombre, ya. Denota un estado de embriaguez como práctica de borrachera habituales. Pablo no denuncia como pecado una práctica moderada en el beber. No está en contra de eso la Biblia tampoco, sino en el exceso pecaminoso que convierte al ebrio en una persona fuera de sí y llega a esclavizarlo como alcohólico, dependiente de la bebida. Entonces veamos en Efesios 5:18, el control. Aquí tiene que ver con quién controla a la persona. Efesios 5:18 dice así. Dice, mejor 17 y 18. Dice, verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es decir, se malgasta todo, el tiempo, la energía, el dinero, todo. Se gasta, es disoluto, se disuelve todo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se lleno del Espíritu. Es decir, en vez de ser controlado por el Espíritu, por el vino, lo que llama, usando la misma forma en cuanto al control, dice, ser llenos del Espíritu. Entonces, los que no desean las cosas de Dios buscan otras cosas para llenarse, para ser controladas por él. Y en este caso es el vino. Pero luego viene más que eso, que es el vino y otras cosas más, que es el último de aquí, que es las orgías. Entonces, las orgías son condición de quienes se entregan a la práctica del pecado en el más alto grado, con exceso en la bebida, como ocurría con la fiesta en honor del dios Baco, ¿ya? Eh, el dios romano, dios del vino, que de ahí viene la palabra bacanal, ¿ya? De Baco. Las bacanales son esas fiestas donde el vino está, pero en exceso, sobra vino, sobra mujeres, sobra de todo. Es el dios de la vegetación y del éxtasis, el dios Baco. Entonces es el dios de donde proviene el hecho de la ingesta del vino, pero también del éxtasis. El vino, pero que llega al punto del éxtasis, no el vino como para tomarlo, beberlo como lo bebía el Señor, como lo bebía, le exhortaba a Timoteo que bebiera vino por causa de su salud, no así, sino hasta llegar a perder incluso la razón, el control. Hay personas serias que toman vino y son las más alegres y las más pesadas a veces,
La gente tranquila toma vino y después la más pesada. Hay gente que es risueña y todo, y toman vino y se ponen tristes, po. Lloran y lloran, porque en el fondo es un control de algo externo que ellos no manejan. Ellos no son así, se convierten en otra persona con el vino. Y aquí el asunto de la orgía tiene que ver con todo lo que tiene que ver con lo que lleva a eso, a las fiestas, la inmoralidad, etcétera. Entonces van unidos. En el fondo se dejan controlar por algo porque no quieren ser controladas por Dios. Y después dice, verso 21, que estamos leyendo del capítulo 5, y cosas semejantes a estas. ¿Ya? Y en la palabra homologar, homologado, o sea, cosas semejantes, es decir, tiene una variopinta, un montón de colores el pecado. Y cada vez inventan cosas, cada vez inventan más cosas para pecar, porque le aburre. Por ejemplo, el hombre que tiene muchas mujeres se aburre y después busca tener hombres y después busca otras cosas y buscan más e inventan más cosas. Son inventores de males, dice allá en Romano. Entonces dice, y cosas semejantes a esta. ¿Y esto qué es? La carne. La naturaleza caída, la naturaleza carnal es una bomba de tiempo. Es un ente, es una naturaleza que se opone totalmente a lo que Dios es y a lo que Dios exige. Totalmente. Y procura ser un reemplazo de Dios porque no quiere la carne que el hombre y el creyente sea controlado por Dios y por su espíritu. No lo quiere, no lo desea. No tiene ni un deseo de las cosas de Dios. Se opone, dice, como veíamos ahí en el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el de espíritu es contra la carne. Uno desea contra el espíritu y el espíritu desea contra la carne. Tiene su propio deseo, el espíritu. El espíritu nos anhela celosamente. Y dice, y estos se oponen como una guerra, se ponen de enfrente como una guerra, lo hemos dicho, porque no pueden ellos caminar juntos, por ningún motivo, se oponen. Entonces dice, y verso 21, y cosas semejantes a estas, ya las homólogas, dice, acerca de las cuales os amonesto. Entonces toda esta lista es una lista representativa de otros pecados que se manifiestan y que tiene por invención la carne para alejarse de Dios. Dice, acerca de las cuales os amonesto. ¿Qué está diciendo? Cuando dice amonestar, la palabra es prevenir, es anunciar de antemano. O sea, esta lista es para prevenir, no una lista como para pensar que eso pertenece a otras personas, no, si a los creyentes aquí. ¿Por qué? Porque ellos se querían poner bajo la ley. Y al ponerse bajo la ley, estas manifestaciones de la carne se iban a presentar. Por eso dice, acerca de las cuales os amonesto, os prevengo, os anuncio de antemano. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, estas cosas pertenecen, son parte de aquellos que no heredarán el reino de Dios. No puede, no debe ser parte de los que son herederos del reino de Dios, los cuales también pueden llegar a hacerlo, por la naturaleza que todavía persiste en ellos, en ti y en mí, en cada uno de nosotros todavía. No es para eso. Nosotros no estamos para manifestar esas cosas. Entonces dice, acerca de las cuales os prevengo, anuncio de antemano, amonesto, como ya os lo he dicho antes, ya se lo había dicho previamente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Practicar allí es que lo hacen de forma habitual. Ellos despiertan pensando, ¿a qué hora saldré del trabajo para ir a tomar? Para ir a hacer esto, para ir a fornicar, para poder llevar a cabo lo que soñé ayer, lo que pensé, lo que me imaginé, quiero llevarlo a cabo. Los que practican tales cosas. Sí, la carne, el diablo pone cosas en la mente para practicar, y eso es de la carne. Tenemos el Espíritu de Dios, lo vamos a ver después, pero entonces dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican de forma habitual tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es característica de los que no son herederos del reino de Dios. Veamos Efesios 5:11. Vamos a ver dos textos.
Efesios 5:11 dice así. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces dice, y no participéis, o sea, el creyente puede participar, claro, claro que puede participar. Hay creyentes en las fiestas, claro. Un creyente que después andaba mejor, él decía, pues era creyente y andaba en la fiesta, andaba tomando. Siendo creyente, andaba en la fiesta tomando. Después andaba, cuando lo contó, andaba mejor, sí. Pues. Después no sé, pues, pero en ese tiempo andaba mejor. Y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Es decir, las obras de la carne que no tienen, no dan ningún fruto, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. A veces tenemos que decir algunas cosas aquí para identificar los actos, los hechos, pero dice, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y primera de Juan 3, en cuanto a las prácticas. Primera de Juan 3, del 6 al 9. En cuanto a los que practican tales cosas. Mira lo que dice. A veces el texto es un poco difícil, pero esto es para los creyentes. Dice así. Todo aquel que permanece en él no peca. O sea, permaneciendo en el Señor, no peca. Como Juan 15, no peca. Permaneced en mí y yo en vosotros. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. El que peca aquí, en cuanto a la práctica del pecado, no le ha visto ni le ha conocido. El que peca habitualmente. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que lo practica habitualmente. No es del Señor, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio que cayó. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el Espíritu de Dios lo reprende, en algún momento ha de reprenderlo. Si lo hace, como puede hacerlo al no dejarse guiar por el Espíritu, sino por la carne, por supuesto que va a caer. Pero la práctica es una característica de los que no son del Señor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, el Espíritu de Dios, y no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? Porque el Espíritu de Dios no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todo lo que es nacido de Dios, toda la naturaleza de Dios no puede pecar. El creyente sí, cuando se conecta con la naturaleza carnal, pero la naturaleza de Dios no puede pecar. Jesucristo nunca pecó. El Espíritu de Dios no peca. La naturaleza espiritual no peca. El que peca es el creyente en la naturaleza, el creyente en la naturaleza carnal, y el que no es creyente porque no tiene la naturaleza divina. Por eso. Lo leo de nuevo, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, de sí el carácter de su padre. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, porque las obras de él vosotros hacéis. Él es homicida y mentiroso desde el principio, porque me queréis matar, le dice el Señor. ¿Por qué lo quieren matar? Está haciendo la obra del diablo. Los fariseos que creían que decían que eran de Dios, eran mentirosos y homicidas. Y de hecho, llevaron al lugar su práctica homicida y entregaron en manos de inicuos al Señor para que fuera matado. Todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primero de Juan, uno de los puntos es que en nosotros habita el Espíritu de Dios, la unción del Santo, dice aquí en Primera de Juan. Y sería muy, muy provechoso leerlo en este sentido, que estamos estudiando capítulo 5 de los Gálatas al final,
Sería muy provechoso leerlo para nosotros tener conciencia de la realidad, de la unción que nos enseña todas las cosas. La unción del Santo lo tenemos nosotros, el Espíritu de Dios, habitando en nuestros corazones, que es tan poco recordado en nuestra vida y al final seguimos nomás adelante con nuestra idea, sin entender y reconocer realmente la habitación del Espíritu de Dios, la unción del Santo en nosotros. Verso 21 de nuevo dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas de forma habitual no heredarán el reino de Dios. No la heredarán. Los que practican esas cosas, los que hacen la obra del diablo. ¿No? Pero el creyente podría llegar a hacer esas cosas, que pertenecen, por así decirlo, o son del ámbito de aquellos que no heredarán el reino de Dios. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley contra tales cosas. ¿Ya? Vamos a ir viendo un poquito hasta dónde alcanzamos. Entonces tenemos, aquí es como algunos indican así como un racimo, ¿ya? De 9 granos y que son de grupos de 3. ¿Ya? El primero, amor, gozo y paz, tiene que ver con la relación personal con Dios. La paciencia, benignidad y bondad, que es importante, con la perfecta relación con el prójimo, es decir, Dios y luego el prójimo. Pero después viene un asunto personal, que es fe, mansedumbre, mejor fidelidad, mansedumbre y templanza, que es el, el carácter de un control interno. ¿Ya? Dice, tienen relación con la intimidad del propio creyente. Entonces tenemos las primeras 3 que tienen que ver con la relación, podemos usar esa palabra relación para acordarnos, con Dios, la otra relación con el prójimo y después la relación de intimidad del propio creyente. Pero esto es del Espíritu, es fruto del Espíritu. Es lo que ha de caracterizar al creyente, a nosotros. Y cada vez, desde el principio hasta el final de nuestras vidas, tenemos que nosotros que volver para desarrollar este carácter del Espíritu de Dios. Y tenemos que dejarlo ser, al Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero la única manera de que ello pueda manifestarse es conocer al Señor, conocer al Hijo, conocer al Padre y al Hijo. Y esto en relación solamente con la palabra de Dios, no hay otra forma. No busquemos por otro lado, solo allí. Todas este carácter de, o fruto del Espíritu son cualidades que no pertenecen al hombre, no son humanas, no pueden manifestarse por habilidad humana, ninguna de estas. Voy a amar, tengo que amar, voy a amar, tengo que, gozo, hermano, gocémonos, sí, me gozo, me gozo. Eso que dicen así son puras banalidades, es vano. Sí, me gozo, eso que tratan de controlar a la persona. Sí, yo me gozo en el Señor, sí, yo amo al Señor y amo a mi hermano. Puras palabras, van afuera y se agarran a combo. Porque eso no eso es un asunto falso, el hombre no puede amar, como dice aquí. No puede tener gozo ni paz como el fruto del Espíritu. Lo digo así porque en el fondo para que entendamos de qué se trata esto, para que podamos entrar en el tema. No es un asunto del hombre, no es por habilidad, por capacidad humana, que yo amo, que yo tengo gozo, o incluso que yo tengo paz. No es así. No es por recurso natural. Por mucho que yo le ponga tenacidad o empeño, no voy a poder. Esto es solamente por dependencia del Espíritu, una dependencia total y absoluta del Espíritu de Dios. Hermano, ¿conocemos eso nosotros? ¿Lo queremos conocer? No importa que nunca lo hayamos conocido, pero ahora que nosotros reflexionemos y pensemos, ¿realmente nuestra vida ha sido de una dependencia total, absoluta del Espíritu de Dios? Y eso es lo que tenemos que nosotros avanzar, po. Entonces, todo, en realidad, esto es una resultado de la acción divina en el creyente. Para eso ha venido el Espíritu de Dios, a obrar en nuestros corazones.
Uno da gracias a Gálatas porque en el fondo la circunstancia de Gálatas ha permitido que nosotros conozcamos este texto y estas cosas. Veamos el amor. Igual vamos a ver las descripciones. No importa tanto alcancemos. ¿Ya? Dice así, amor. Originalmente la palabra significa apreciar, acoger, amistosamente. Esa es la palabra original, así se usaba. En el Nuevo Testamento se le da significado más alto y especial al usarla para expresar el amor de Dios. Mire, y la vida que está basada en ese amor y que deriva de Él, es decir, de Dios. El amor deriva de Dios. Dios es amor. El amor deriva de Él. Y Él aprecia, acoge amistosamente al pecador. Eso es lo que está diciendo. Entonces, se usa para referirse a las relaciones de Dios con el hombre o entre Dios y el hombre. Se refiere al amor de predilección, especialmente cuando se refiere a la elección divina. El amor de Dios se convierte en un hecho manifiesto en la obra de salvación, por supuesto. Entonces, en la obra de salvación, el amor de Dios se manifiesta, porque ahí muestra su amistad, su deseo de tener amistad, su deseo de tener conciliación. La reconciliación es tener, volver a la amistad con Dios, a tener una relación íntima y amistosa con Dios. Y eso proviene del amor. Dice, si el actuar de Dios es definido como amor, el amor de Dios producido por el Espíritu Santo en el creyente viene a conformar la vida del salvo a la expresión de la vida de Dios. Es decir, si Dios amó como amó, si Dios se manifestó con esa amistad, con ese deseo de volver, de tener una relación con el hombre, el amor de Dios en el creyente tiene que tener la misma función. El deseo que los hombres se vuelvan a Dios, el deseo que los hombres se reconcilien con Dios y tener un espíritu de reconciliación, de amistad para con los hombres y entre los creyentes unos con otros. Manifestar el amado de Dios de la misma manera. Y el Señor dice, habla del amor, de que el amor ese, el Señor Jesucristo, lo dice que Él entrega su vida por amor y que Él la entrega por los amigos. Y Él dice en Juan capítulo 13 que Él los amó hasta el fin. Es decir, los amó hasta que entregó su vida. No cambió nunca. Entonces, el amor es una vida de entrega, es una vida de tener, de acoger, de apreciar, de tener una relación y de manifestar el deseo como el Señor deseó el bien del hombre. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces dice, quien se reconoce amado por Dios, se vuelve activo en el amor de Dios por el Espíritu Santo que está en él. Entonces nosotros muchas veces decimos, Dios me amó y nos amó a cada uno de nosotros. Pero eso nos fluye hacia los demás. Entonces, el que reconoce eso y tiene esa realidad es para que eso se manifieste, porque el Espíritu de Dios lo que manifiesta es el amor y es fruto del Espíritu Santo. Es una manifestación del fruto del Espíritu Santo el amor. Entonces, no solamente porque uno puede ser incluso egoísta en cuanto al amor de Dios y no manifestarlo hacia los demás y cerrar las puertas hacia los demás. Entonces, ese amor es importante. En la iglesia que aparece en Apocalipsis, lo voy a leer, en la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Manifiesta el amor hacia los demás. Lo manifiesta. Dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí, ¿qué puerta abierta? Seguramente la puerta del Evangelio, porque ellos desean expresar, así como recibieron de Dios la salvación y el amor de Dios en ese bien, en esa reconciliación, entonces ellos desean ahora que eso se expresarlo hacia los demás. Y el Señor, sabiendo eso, ahora le abre una puerta para que ellos expresen esa verdad. ¿Por qué el Evangelio no se pronuncia en las iglesias tan abiertamente como antes? ¿Por qué no se pronuncia el Evangelio en las otras iglesias, aparte de Filadelfia? Bueno, porque no hay un deseo, porque no hay una expresión externa del amor que el Señor
que hemos recibido de Dios, como Él ha manifestado ese amor abiertamente y con una intención de tener una relación con el hombre. Entonces, por eso la iglesia, el Señor no abre puertas para el Evangelio, porque no hay deseo. Entonces, ¿qué hay? ¿Está todo perdido? No, po. Lo que hay que volver es eso, el deseo, como Filadelfia. Ese amor, la Filadelfia, es ese amor hermanable, pero ese amor es un amor como el amor que tenía Pedro por el Señor, un amor fuerte. No es, esa es la palabra, no es amor de Dios, el fileo, de donde forma Filadelfia, amor hermanable, es el deseo, ¿ya? De los hermanos unos por otros y hacia los demás. Entonces el Señor le abre la puerta, una puerta abierta, para manifestar ese amor, para expresar ese amor. ¿Por qué entonces no, el Señor a veces no abre puertas? Porque no hay amor, no hay deseo, no hay intención o no hay entendimiento de la necesidad de que ese amor no es solamente que nosotros seamos receptores de ese amor, lo que ya es mucho, sino que también nosotros seamos la manifestación de ese amor que hemos recibido hacia los demás. Y también unos para con otros, entre los creyentes. Veamos ahora gozo. Se puede decir, cada uno ahí háblese a sí mismo con respecto a ese amor, las cosas que hay en la Biblia, no se puede decir todo aquí. Yo estoy viendo una descripción en las que más encontré las más acertadas y, y tratar de decir algo y cada uno después ojalá pueda desarrollarlo y realmente considerarlo, el fruto del Espíritu, la realidad del Espíritu, la unción del Santo que habita en nosotros, como dice Primera de Juan. Entonces, el gozo, ¿ya? Este término se utiliza para referirse a la alegría íntima del corazón. Mira, el gozo. Pablo utiliza el sustantivo y el verbo bajo la influencia de pasajes del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla mucho de eso, del gozo. Entonces, Pablo, influenciado ya por el Antiguo Testamento y por la enseñanza que recibió seguramente de Gamaliel, ya su maestro, él usa esta influencia. El gozo se manifiesta en cualquier circunstancia o situación externa, cualquiera. Nosotros tenemos tanto, eso es lo que está diciendo aquí, tenemos tanto que lo que suceda externamente no debería cambiar este gozo, esta alegría, absolutamente en nada, nada. A veces quedamos impedidos por asuntos que no está bajo nuestro control, pero no debe impedir la alegría y el gozo, para nada. Yo no quiero aquí decir mucho a mí no me gusta hablar mucho de uno, pero cuando uno está mal así físicamente, como ustedes saben, de salud, yo igual estoy lleno de gozo, o sea, considero las cosas de Dios y estoy ahí tirado en el suelo, pero igual, ¿por qué? Porque eso no se pierde, aunque estés tirado por enfermedad, por lo que sea, eso no se pierde. Entonces dice, de modo que el gozo de la condición cristiana solo se puede poseer en paradójica alternancia con la tristeza, la tribulación y la inquietud. Se puede tener en la tristeza, en la tribulación, en la inquietud, el gozo. No se puede, no es necesario que se pierda, no tiene por qué perderse. Porque es ahí cuando el gozo demuestra toda la intensidad y la fuerza. Parece que entonces el gozo es algo tan constante, tiene que tener tanta constancia, que el Señor se permite el golpe para que ese gozo se manifieste de una manera más fuerte. ¿Entiendes? Entonces aunque Él me mate, dice, en Él confiaré, aunque Él me mate, en Él confiaré. Usando ese texto un poco, es que aunque venga la tribulación, no dejaré de gozarme, de alegrarme, de que lo tengo todo, de que el Señor me ha dado todo. Entonces tengo motivo, no hay motivo para otra cosa. Viene la tristeza, viene la pérdida de un ser querido, del trabajo, de la salud. El gozo, la alegría no debe perderse. Entonces la paradoja es esa, en esas situaciones de tristeza, de tribulación y de inquietud. Porque es ahí cuando el gozo demuestra toda la intensidad y la fuerza, en medio de situaciones que el hombre considera como desalentadoras e incluso escarnecedoras. Y lo son, pero ahí está el gozo, la realidad. Y ese es fruto del Espíritu.
No es una cosa que no, tengo que gozarme, como decía recién, tengo que gozarme, tengo que estar alegre porque yo soy creyente, no puedo estar triste. No, eso no. No va a pasar nada, va a estar más triste, más hundido todavía. ¿Qué tengo que hacer? Si no puedo leer la Biblia en ese momento, tengo que considerar las realidades espirituales, que el gozo, que lo voy a ver, que voy a estar con Él, que el cielo me espera, que el Señor está preparando un lugar para mí. Yo en esas cosas me gozo. Que la salvación, a pesar de que uno ve a aquellos que los rodean, que no son salvos, que el Señor es poderoso para salvarlos y hay que seguir orando, hay que seguir considerándolo y pensar en esa realidad. Por eso el estudio de la Biblia ayuda y vienen textos a la mente que ayudan para mantenerse con gozo, con alegría, a pesar de uno estar así afectado. Y a pesar de eso está el consuelo divino en la tribulación, por el gozo del Espíritu Santo. Veamos Hechos 5. Bueno, Hechos 5, 40 y 41. Dice así: y convinieron con él, llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, cuando ellos estaban hablando ahí en la columna del templo, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, en la misma palabra, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, gozosos. Entonces ellos siguieron, ¿no? A ellos le impidieron y ellos siguieron. Y el Señor los guardó y no le hicieron nada. Claro, después Herodes mató a Jacobo, pero bueno, estaba así, el Señor lo permitió para que hubiese más juicio para ese hombre. Entonces dice, y convinieron con él llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Una vez se piensa que los cristianos antiguos eran, no sé, insensibles, que no entendían mucho. Querido hermano, el apóstol Pablo, estos hermanos aquí, gozoso de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces la causa, el nombre, tiene que estar siempre presente el nombre. Y eso da gozo. Hechos capítulo 16. Versículo 22 dice así. Hechos 16, 22, esta es la experiencia del apóstol Pablo. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, no poco, mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No podían moverse, estaban ahí encadenados en el cepo, en ese asunto de madera que tiene la forma para poner los pies para que ellos no puedan escaparse. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Estaban presos. No solo estaban presos, sino que lo habían azotado mucho. Y no solo eso, sino que estaban en el cepo y apretados allí. Y dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Oraban y cantaban. ¿Por qué? Porque no podían resistir el gozo que tenían adentro. Si ellos pudieran hacer algo por la carne, para alegrarse no tenían ni una posibilidad, ninguna. O sea, eso no puede ser por la carne. Aquí no, imposible. Porque la carne estaba dolida, la carne estaba sufriendo. Pero la naturaleza, el Espíritu de Dios que tenían dentro, se manifestaba en el fruto que es el gozo. Y dice, y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué tremendo ejemplo. Entonces, esa manifiesta la realidad de los creyentes, que tienen algo que nadie más tiene, solo los hijos de Dios, el gozo real.
a pesar de estar en una situación tan opuesta, tan en contra, e incluso pensando en la posibilidad de ser muertos. Pero Dios los libró. Pero ellos pensaban que iban a ser muertos y igual tenían gozo, porque sabían que iba a estar con el Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo en Filipenses. Pero ese gozo no puede ser del hombre, imposible. No puede. Entonces el fruto del Espíritu es amor, es gozo. Hemos dicho que esto tiene que ver con la relación con Dios, personal con Dios. Entonces el amor es algo que manifiesta el amor de Dios. El gozo es algo que manifiesta la realidad de tener esa relación con Dios, a pesar de cualquier circunstancia, las cuales van a venir por causa de estar todavía en este mundo, en donde el mundo aborrece al cristiano, no lo quiere, porque no quiere a Dios. Yo creo que el último que va a haber ahora es la paz. La paz. ¿Conoce a alguna persona que se llama Irene? ¿Ya? Ya, de ahí viene paz. Irini es paz en griego. Entonces, si conoce a alguien que se llama Irene, significa paz. Al derivarse del hebreo shalom, de donde se deriva shalom, paz, la paz es una consecuencia natural del ser salvo. Entonces, la paz es una consecuencia, un resultado de la realidad de la salvación. Es una realidad que el creyente disfruta en el tiempo presente, ahora ya, como consecuencia de la acción redentora de Dios, que libra absolutamente de la ira y de la condenación. Entonces, ahí en Romanos 5.1, lo podemos leer igual, es conocido, pero lo vamos a leer, dice así. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz para con Dios. Pero dice, por la fe. Entonces la fe es ese hilo que conecta, el hilo de la fe, ese hilo que conecta hacia Dios, hacia el corazón de Dios, el hilo de la fe, por así decirlo, algunos le llaman así, ¿eh? Ese hilo de oro que llega al corazón de Dios. Tenemos paz para con Dios. Ya no hay ira, ya no hay castigo, ya no hay juicio. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa paz, cuando opera por el Espíritu de Dios, es inquietable, no se inquieta por nada, cuando realmente es de Dios. Cuando uno piensa que está en paz y cualquier cosa lo sacude, es que no es la paz de Dios, porque cuando está en la paz del Espíritu de Dios, del fruto del Espíritu de Dios, no se conmueve, no se conmueve, es inconmovible. Por eso, en parte, lo que le pasaba a Pablo, por supuesto, hasta manifestó el gozo, pero está la paz, está todo ahí, ¿ya? Pero como que se manifiesta un poquito más lo que es el gozo, la alegría de ser hijo de Dios. De tal manera que oraban y cantaban. Y la paz tiene que estar ahí, porque es fruto del mismo espíritu. Pero ahí se manifestaba un poquito lo que es el gozo. La paz real solo puede ser experimentada en las posiciones en que se encuentra el creyente. No, el mundo no puede tener esa paz del espíritu. Esto es en Cristo y por la habitación de su espíritu en sus corazones que la confirma. Podemos ver Juan 14. Vamos a leerlo porque vamos solamente a llegar hasta ahí, así que vamos a leerlo. Juan 14 dice así. Juan 14, 26. Aquí en 14 está hablando del Espíritu de Dios y está hablando de la paz que les dejará. Bueno, ¿cómo le va a dejar esa paz? Por el Consolador, por el Espíritu de Dios va a dejar esa paz. Y la tenemos y la dejó. Y no solamente la dejó a ellos, sino también a nosotros. Mira lo que dice. Verso 26 del capítulo 14 de Juan. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, ya lo está aquí describiendo. ¿Quién es el Consolador? El Paráclito, ¿verdad? El que viene en ayuda, ese. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire lo que dice después. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cómo la da? A través del Espíritu de Dios que viene. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Él se va, pero viene a través del Espíritu de Dios. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces va al Padre y envía el Espíritu de Dios y viene de nuevo, vuelve. Por eso dice que se manifestará a los suyos y no al mundo. ¿Cómo se manifestará a nosotros y no al mundo? Por el Espíritu de Dios. Pero además, a través del Espíritu dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo quiero decir algo. El creyente no tiene que vivir en una burbuja. No es necesario. Hay que comer, hay que vivir, hay que trabajar. A veces uno ve cosas para saber, para informarse cómo son. A veces cae también y en un momento se deja llevar por las cosas que alguna vez conoció y uno tiene que tener cuidado. Pero no importa, no, uno no vive en una burbuja. Esto es un asunto serio de madurez. No un asunto religioso tampoco. Ay, que no tengo que quebrar un huevo. Disculpen la forma, pero no es eso. Son realidades que se establece a través del estudio de la palabra de Dios y de las realidades que la Biblia nos está diciendo que nosotros tenemos nosotros mismos. Y eso es madurez. Y tenemos que andar con confianza. Pero esa confianza viene del entender y comprender y vivir de acuerdo a las realidades que Dios nos ha dado y que tenemos. En este caso, por el Espíritu de Dios. El amor, el gozo, la paz. Entonces dice, la paz como consecuencia de la salvación y por consiguiente de la regeneración establece una nueva relación entre creyentes, por supuesto, cuyas relaciones han de ser llevadas en la esfera de la paz. De ahí las continuas exhortaciones a practicar la paz y vivir en ella. Podemos ver 2 Corintios 13:11. Solamente vamos a ver ese texto. 2 Corintios 13:11. Está al ladito ahí, 2 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces, vivir en paz es como el fruto del Espíritu que ahora le explica. Por eso hay que leer toda la Biblia. En Gálatas explicando de dónde viene la paz. Dice, y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Esa paz explica en Gálatas de dónde viene, el fruto del Espíritu. Y el Dios de paz es el Dios de paz con quien tenemos relación a través del Espíritu de Dios. Y además manifestamos. No solamente tenemos una relación con Dios a través del Espíritu de Dios, y en cuanto al amor, el gozo y la paz, que son las de Dios que se manifiesta por su Espíritu, sino también por el Espíritu podemos manifestarlas hacia el prójimo y hacia nuestros hermanos. El amor, el gozo y la paz. Hermano, no hay ninguna razón para tener alguna discordia con el hermano, pero ninguna, si tenemos todo, para tener una relación, pero única. A veces las familias del mundo se llevan mejor que nosotros, pero tenemos todo. ¿Se dan cuenta de lo que tenemos? Dice, es también en el vínculo de la paz en que ha de guardarse la unidad del espíritu. Efesios 4:3. Dice así. Veamos desde el verso primero. Dice así. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, o del llamado como fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces aquí la unidad del espíritu, algunos le leen, dice la unidad de la iglesia, no, pues la unidad del espíritu. Por supuesto, provoca la unidad de la iglesia, pero en la unidad del espíritu o en el espíritu. Dice, en el vínculo de la paz. El eslabón en la paz. Esa paz de la cual estamos ahora estudiando.
Muy bien, querido hermano. Yo sé que vamos lento, pero me parece que es importante ver punto por punto, decir algunas cosas para que podamos aprovechar aquí y Dios mediante el próximo estudio sí terminaríamos el capítulo 5. Ya el capítulo 6 después un poquito más rápido. Así que vamos a ir con paciencia, tratar de terminar las otras manifestaciones ¿ya? Del fruto del Espíritu, como o virtudes del fruto del Espíritu, que nos quedan 6. Una es la relación, como dice ahí, mansedumbre, eh, paciencia, benignidad, bondad, relación con el prójimo, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza o dominio propio en relación con la intimidad de uno mismo, del creyente. Muy bien, querido hermano. Hermano Johnny, si hay alguna pregunta o algún comentario, se puede decir, se puede hacer ahora antes de terminar. Si no, vamos a pedir al hermano Johnny a ver si está como para orar, para dar por terminado el estudio. Mande, mande, hermano. Ya, gracias Johnny. Ya. Poderoso Padre Celestial, le damos las gracias, mi Señor, por lo que nuestro hermano nos está enseñando, mi Señor. Y Señor, también gracias a usted, mi Señor, porque usted siempre nos está dando palabras, mi Señor, usted sabe que nosotros siempre nos vamos sintiendo culpables, mi Señor, pero gracias porque usted nos da el Espíritu, mi Señor, para que nos ayude a madurar, mi Señor, y nos dé el consejo, mi Señor. Y gracias porque usted está presente siempre con uno, mi Señor, y sabe que uno cae, cae continuamente, pero gracias porque usted tiene la palabra ahí, mi Señor, y gracias porque tiene su Biblia aquí con nosotros, mi Señor, y está más viva que nunca, mi Señor. Agradeciendo, mi Señor, porque gracias a usted tiene hermanos con denuedo, mi Señor, o sea, hijos con denuedo, y bueno, y nosotros que somos un poquito porfiados, bueno, bastante porfiados, le damos las gracias porque usted igual nos quiere, mi Señor. Eh, Así como fue Pedro, el Señor, así a veces nosotros somos impetuosos, pero sabemos que usted nos quiere tal como somos, Señor. Y por eso le damos las gracias, mi Señor. Y le pido por cada uno de mis hermanos, mi Señor, para que usted sea fortaleciéndoles si están en otro momento de debilidad. Y a los que están, mi Señor, arriba, mi Señor, que usted les cuide para que no caigan, mi Señor. Poderoso Padre Celestial, rogamos por esta semana, mi Señor, que nos queda, mi Señor. Y bueno, darle las gracias por todo lo que usted nos da, mi Señor, en el nombre bendito de mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano. Muchas gracias.